pues sí que da fuerte la luz, ¿eh? Sí, da fuerte, sí. Han dicho que había venido de viaje y que ahora me vuelvo a ir y tiene que ver con lo que voy a hablar ahora, es con la necesidad de comunicarnos. Tenía ganas de compartir con vosotros lo que voy a hablar ahora, tenía ganas. Digamos que lo necesitaba, es decir, si no lo hubiera hecho se me habría quedado colgado y cuando estuve a punto de perder el vuelo para venir aquí, se me creó un agujero negro en la semana pensando qué iba a hacer si no os veía. Y todavía no os conocía, pero ya sabía que quería compartir lo que tenía con vosotros, que quería compartir las emociones y las lecciones sacadas de una experiencia real con vosotros. Si os fijáis, la segunda conferencia, sin saber exactamente cómo se llama la mía, he acabado diciendo que la mayor necesidad del ser humano es comunicarse. Pero resulta que hubo un señor un día que apareció para fastidiarla todo. En 1977, este señor, David Waliczynski, escribió un libro que se llamaba El libro de las listas. Y en este libro nos dijo: el mayor terror del ser humano es hablar en público. Y el problema es que esto lo replicaron escritores de libros, especialistas, psicólogos, ignorando la raíz. Pero se nos ha dicho 1000 veces que el mayor miedo del ser humano es hablar en público. 1000 veces. Vemos una entrevista en la que alguien habla sobre un nuevo curso sobre hablar en público y llega la señora y dice: sí, bueno, esto es muy importante porque sabemos que el mayor miedo del ser humano es ponerse delante de un público. Lo mismo nos ocurre cuando estamos leyendo una revista, estas revistas de dominical, en la que nos dan pequeños consejos, nos dicen: es que tenga cuidado, que es que el mayor miedo del ser humano es hablar en público. Y hilando con la primera conferencia, esto es un claro ejemplo de cómo, cuando nos dicen que algo es científico o hay un estudio, que es la vertiente B de la opción anterior, cómo nos lo creemos automáticamente. Nos lo creemos. Esta prueba se hizo con 3000 personas, pero no sabemos qué tipo de personas son. Y se les dijo: escriban en una lista los miedos que ustedes tienen. Había miedos como las alturas, como los bichos, como las arañas, como volar. Y resulta que el más común de todos ellos fue hablar en público. Pero resulta que es que todavía no sabemos quiénes son esas personas a las que le hicieron la prueba. Todavía no lo sabemos. No sabemos a quiénes le hicieron esas pruebas. Evidentemente, si se lo hicieron a universitarios, como la mayor parte de los estudios norteamericanos, si se lo hicieron a ellos es fácil saber lo que ha pasado. Todos temían hacer el próximo examen oral, está claro. Pero las personas normales a veces ni siquiera nos planteamos esa necesidad, ese miedo. Ni siquiera nos lo planteamos. Pero si es así, que es el miedo mayor de las personas, yo me pregunto, entonces es como si viéramos que nuestro público son zombies, como si fuera un capítulo de Walking Dead o una película de Romero. ¿Cómo tengo que hacerlo? Es más, mi pregunta es la siguiente. Los libros me dicen, cuando usted tenga miedo a hablar en público, lo que tiene que hacer es imaginarse al público desnudo. Yo lo he intentado al principio y lo he dejado, ¿sabes? Es como que te pones más nervioso, ¿no? Hay otros que nos dicen: oiga, no, lo que tiene que hacer usted es que no se preocupe porque cuando llega aquí la luz es tan fuerte que no se ve nada. Es mentira, ¿sabes? Si hay uno que te mira mal o te está haciendo así, te enteras, ¿eh? Te enteras, ¿eh? Pero claro, es que cuando estamos aquí es algo así como cuando un animal está solo, como yo. No hay salidas, porque hay salidas, pero hay 3 personas que no me dejarán salir. No hay salida, no tienes armas. Y además,
estás absolutamente rodeado de zombies, zombies andorranos, ¿sabes? Y eso es lo que nos plantean, que tenemos que verlo así. O sea, nos justifican ese miedo. Cuando vamos a la escuela, dicen, no, es que es normal que al chico no se atreva a salir a hablar en público porque es que es el mayor miedo del ser humano. Y resulta que no es verdad. Resulta que está sin rebatir desde el 1977 y se repite y se repite y se repite y nos lo hemos creído porque es un estudio científico y con eso parece que ya vale. Pero, ¿podemos hacer algo realmente? ¿Podemos hacer algo realmente para enfrentarnos a eso? Voy a hacer una pregunta ahora. De las personas que estamos aquí, ¿a quién le da más miedo morir quemado que hablar en público? No, yo lo siento por David, porque Andorra se sale de la estadística, ¿no? O sea, resulta que el mayor miedo de los seres humanos es hablar en público, menos para los andorranos, que es morir quemados. ¿No? Es como algo así como la excepción, ¿no? Como el pueblo de Asterix de hablar en público. ¿Eso significa que todos querrían salir a hablar en público? No, lo que pasa es que hay miedos mayores. ¿Pero por qué nos engañan? ¿Y por qué nos dicen que el mayor miedo es hablar en público? ¿A quién se le ha ocurrido semejante idea? ¿A quién? Y yo también tengo miedo a hablar en público. Lo tuvo Jefferson, lo tuvo George Washington, lo tuvo Bono de U2, Elvis Presley y Yago de Marta. Entonces eso me deja mucho más relajado, ¿no? Es como, hostia, me da miedo hablar en público, pero oye, lo comparto con los grandes, ¿no? O sea, te quedas como mucho mejor, ¿no? Es como un miedo, pero menor. El caso es que me dijeron, Yago, tienes que dar una formación a un grupo de personas con perfil psicótico grave. Wow. Os aseguro que es uno de los momentos en los que uno se siente en el abismo, ¿no? Aquí en el borde, como si pudiera caer. Porque por mucho que uno tenga experiencia en trabajar con todo tipo de grupos complejos y con situaciones difíciles, el de los perfiles psicóticos graves es especialmente complicado. Y es especialmente complicado por un motivo. Porque resulta que cuando pensamos en eso, pensamos en alguien voló sobre el nido del cuco. Pensamos en Somebody Flies Over the Cuckoo's Nest. Pensamos en Jack Nicholson, pensamos en lo que antes llamábamos locos. Y eso asusta. Y asusta porque somos unos profundos ignorantes. Porque desconocemos la realidad de grupos de personas que viven en nuestra sociedad, que exigen un sitio en nuestra sociedad, y que nosotros con aquello de es que son diferentes o es que tienen dificultades, los dejamos aparte y miramos a otro lado. Algo así como cuando yo de pequeño pensaba que había un monstruo en mi habitación y me tapaba debajo de la manta. Pensaba que si me tapaba debajo de la manta y no veía, el monstruo no estaba. Pero las personas con necesidades especiales existen en nuestra sociedad. Y entre otras muchas cosas, nos demuestran lo importante que es la necesidad de comunicarse, lo básico que es eso y lo poderoso que es. Había personas en la sala que tenían la cabeza hacia abajo, cerrados los brazos y se movían y parecía que no era posible llegar a hablar con ellos y los especialistas decían que esas personas no podrían hablar en público. Decían que no podrían hablar en público. Pero siempre hay luz al final del túnel. Siempre. Siempre. Y es que esas personas a las que nosotros tratamos de no ver, porque si las vemos tenemos que reaccionar y no queremos reaccionar, querían compartir cosas con nosotros. Querían compartir ilusiones. Había una de las personas que era una fanática de la Segunda Guerra Mundial. Le encantaba la Segunda Guerra Mundial y las estrategias y las cosas que habían hecho. Otro era fan de los héroes del silencio. Había una chica a la que le encantaba cocinar. No cocinaba bien, pero le encantaba cocinar. Esa era la luz al final del túnel. Que tenían algo que compartir, que tenían algo para dar a los demás. Así que
en vez de hacer caso a las críticas, a los comentarios, a aquellos que dicen, esto no se puede hacer, padres, familias, especialistas, que dicen, no vayamos a poner a este señor en esta circunstancia porque no lo puede hacer. Estas personas no pueden hablar en público. En vez de hacer caso a esto, recuperé la esencia que me ha traído aquí. Y es que todo el mundo tiene algo que contar y se lo quiere contar a cuanta más gente mejor y quiere compartirlo. Quiere compartirlo. Es el mismo motor que tenemos aquí, es el mismo motor que vale allí, es el mismo motor que nos lleva a escribir en Twitter, el mismo motor que nos lleva a escribir en Facebook como locos. Queremos compartir lo que sentimos. Y esa es la luz en el fondo del túnel. Por supuesto que sí. A esas personas se conversó con ellas, comencé a preguntarles por sus inquietudes, comencé a que el resto del grupo les hizo preguntas de una manera casual, de una manera absolutamente sin peligro para ellos. Y en mitad de la conversación les dije, oye, ¿por qué no continúas? ¿Por qué no continúas de pie? Que la persona que está al fondo no te está escuchando bien. Y él siguió contando sus necesidades. Y esto pasó con las 10 personas que estaban en el grupo de personas psicóticas, personas que aseguraban que era imposible que se pusieran a hablar en público. Tenían tantas ganas de compartir sus aficiones, sus amores, sus pasiones, que en cuanto tuvieron la oportunidad y dejaron de pensar en su miedo para pensar en que tenían que compartir con alguien, salieron a hablar. Claro que lo hicieron. Compartieron. Y esto se repite continuamente. En cuanto tenemos un motivador fuerte, lo hacemos. Pero ¿cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto está en ustedes. La clave es que estas personas, cuando tuvieron que hacer esta sesión, sin darse cuenta, dejaron de pensar en que tenían miedo a hablar en público, dejaron de pensar en que eso estaba justificado porque lo dicen los libros, dejaron de pensar que eso está justificado porque lo dicen los especialistas, porque lo dicen sus familias. Y de repente pensaron en las personas que había afuera, exclusivamente en eso. Pensaron en las personas que tenían delante. Cuando estás pensando en la persona que tienes delante, cuando estás pensando en el grupo que tienes delante, no te acuerdas ni del sueño, no te acuerdas ni del cansancio, y mucho menos no te acuerdas del miedo a hablar en público. Gracias.